Un minuto nos separa de las 9 de la mañana y ya nos metemos en uno de los principales temas de actualidad y que han generado mayor polémica, y es cómo pueden incidir las flexibilizaciones en las medidas antitabaco que se aprobaron recientemente. De esto vamos a estar hablando con la doctora Laura Roballo, médica cardióloga, experta en tabaquismo, presidenta del Centro de Investigación de la Epidemia del Tabaquismo, el CIET. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por aceptarnos en este espacio para discutir este tema tan importante, ¿no? Bueno, ¿qué valoración se hace de estas nuevas medidas? Estamos hablando de la introducción de las cajillas blancas, de algunos cambios en blandas, perdón, de algunos cambios en el cigarrillo propiamente dicho, que va a poder tener la marca, algo de información también de la trazabilidad del producto. ¿Esto podría influir en los hábitos de consumo de los uruguayos? Sin duda, y eso es lo que nos preocupa, nos alarma y bueno, nos hace salir como sociedad civil y con otras instituciones que también en estos momentos están aclarando este tema y que conformamos la Comisión Asesora para el Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio y que no fuimos consultados sobre este tema, ¿no? Y la realidad es que para entender esto, que es un tema complejo, primero me gustaría hacer un encuadre en lo que tiene que ver con el objetivo que tenía la norma que ha sido cambiada, ¿no? Sí, porque creo que por estas horas se han generado muchas dudas para entender la nueva propuesta del gobierno, cómo afectaría a lo que tiene que ver al combate, a bueno, traer cigarrillos de contrabando a nuestro país y a su vez desde la otra visión de cómo afectaría esta política antitabaco. Me parece que quedan como las dudas bastante planteadas. Exacto, porque se han mezclado en este decreto, porque en este nuevo decreto se argumenta que justamente los cambios tienen que ver con combatir el problema del contrabando. Y en realidad son cosas separadas, y eso está muy claro dentro de lo que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es la normativa que nuestro país ha firmado, que es la normativa que ha permitido desplegar una serie de herramientas, como son todas las políticas de control de tabaco, que tienen que ser concebidas como un paquete de herramientas, porque el problema del control de tabaco requiere un abordaje en varios frentes. No es solamente ayudar a las personas a dejar de fumar, prohibir fumar en espacios compartidos, todo lo que nuestro país ha atravesado y que nos ha dado grandes resultados inicialmente, ¿no? Pero te quería dejar como, por lo menos planteado el tema, empezar a introducirnos en claro, el mismo. porque la normativa que estaba vigente tenía como cometido avanzar en lo que se llama el empaquetado neutro, que tiene un claro objetivo que es desnormalizar la conducta de fumar, desnormalizar ese producto de consumo, quitarle el glamour, quitarle todos los elementos marcarios, que son estrategias que luego aplica muy eficientemente la industria tabacalera para promover el consumo de ese producto. Entonces, el empaquetado neutro tiene ese cometido, y lo que se está haciendo con este cambio en la normativa es flexibilizar, debilitar esa normativa que en otros países incluso es más severa. Por poner un ejemplo, en Canadá, que se ha avanzado con el empaquetado neutro, en los cigarrillos se ponen advertencias sanitarias. No solamente no se permite ningún tipo de manejo de logotipo o elemento de diseño por parte de la industria tabacalera, sino que la advertencia se extiende al producto de consumo, no solo a su cigarrillo, digamos. al propio cigarrillo. Ahora, ¿qué impacto? Porque creo que lo que todo el mundo se pregunta es ¿en qué puede cambiar para un fumador o para alguien que quiere iniciarse en el mundo del cigarrillo que una caja sea blanda o sea dura, que tenga una colilla distintiva o no? Quizás que la caja sea blanda o sea dura, no, justamente no es una cosa que vaya a impactar en la decisión final de compra o en incentivar el consumo, pero allí sí impacta el precio, y el precio es un elemento primordial. ¿Eso se traduce al público? Y la manufactura de una cajilla blanda seguramente tenga otro precio que la manufactura de una cajilla dura. Pero la pregunta es, una persona va al supermercado a comprar la caja de cigarrillos, ¿le va a salir lo mismo la caja dura que la caja blanda? Nosotros no sabemos cuáles van a ser las estrategias de comercialización de la industria tabacalera. Lo que sí sabemos es que la industria tabacalera siempre busca ir por el camino de socavar las políticas de control de tabaco. Y cuando nosotros leemos las declaraciones de Montepaz, años anteriores
a lo que se está volcando en este decreto, vemos que se está atendiendo los reclamos de la industria tabacalera. O sea, ellos estaban pidiendo una caja blanda. Ahora, si eso va a significar una reducción de costos, si lo van a trasladar a menor costo al paquete, es una posibilidad. Y sabemos que el precio es uno de los principales elementos disuasorios a la hora de consumir este producto. Esto habilita que se vendan cigarros más baratos porque la caja blanda permitiría bajar el precio. Es que de hecho lo declara la propia Montepaz, que la cajilla blanda es la que más vendían, que eso les permitiría ser más competitivos con los productos de contrabando. ¿El decreto de presidencia no establece un precio para todos los cigarrillos? Sí, claro. Establece un precio sobre o sea, ¿lo el precio mantener de a la menor industria costo? tabacalera, establece qué impuestos se le ponen a ese producto. O sea, hay un criterio de impositivo sobre el precio de venta. Pero después está el precio que tiene la propia industria en la elaboración de su producto. Pero más allá de cajilla blanda o cajilla dura, hay otro elemento importantísimo que está muy claro en este cambio y que no se ha estado mencionando, es que se eliminó todo un texto que tenía que ver con esto que estábamos conversando recién. Estaba expresamente prohibido que hubiera algún tipo de elemento de diseño o de marca dentro de la cajilla o en el propio cigarrillo. Y nosotros ya estamos enfrentando en la comisión asesora, vemos transgresiones a esta normativa porque estaban empezando a elaborarse sobre el propio filtro del cigarrillo elementos de marca o elementos distintivos que hacen más atractivo, por ejemplo, el hecho de usar cápsulas dentro del filtro con saborizantes, que es una de las estrategias, una de las herramientas que está usando la industria tabacalera para hacer más atractivo este producto, sobre todo a quienes se inician en el consumo. Entonces, claramente estamos habilitando a que la industria tabacalera haga uso de sus estrategias de marketing y de publicidad, usándolas en el propio producto de consumo. Entonces, dejar claro que acá se está debilitando, porque ayer salió el subsecretario de Industria a decir que no se estaban afectando las políticas de control de tabaco. Sí se están afectando las políticas de control de tabaco porque se está socavando una estrategia que a nivel internacional ha sido reconocida y en la que todos los países están buscando avanzar. O sea que no solamente no avanzamos, sino que estamos retrocediendo en una política de control de tabaco. Y con respecto al contrabando, que es el argumento que se pone, no es esta la manera de contrarrestar el contrabando. Para eso hay un protocolo que ha sido laboriosamente trabajado por los países partes del convenio marco, que es el protocolo de comercio ilícito y que es el que debiera aplicar para poder contrarrestar el contrabando. No se hace a través de este decreto, sino a través del protocolo de comercio ilícito. ¿Qué pasa con la información de la trazabilidad del producto, que de alguna manera también es usada como un argumento de que, bueno, por lo menos ahora el consumidor tiene la certeza de que ese producto tiene X trazabilidad, que cuando lo compra de contrabando, que igual va a fumar, digamos, pierde ese control de calidad o conocer justamente la calidad del producto? Ese es un argumento de la industria tabacalera, porque la trazabilidad del producto tiene que plantearse de otra manera, que es como está dispuesto en el protocolo de comercio ilícito. Esa trazabilidad debería estar puesta en el exterior de la caja, no en el interior de la caja, porque además el consumidor no se va a fijar si el cigarrillo tiene un elemento de calidad. Y además también vale la pena aclarar esto, porque ayer hubo declaraciones incluso del propio ministro de Salinas, que dijo que, bueno, de esta manera el consumidor va a tener un elemento de calidad. Dejemos claro que eso también es un discurso de la industria tabacalera. No existe ningún producto de consumo. O sea, ¿el ministro está tomando elementos del discurso de la industria tabacalera? Y tal vez lo haya hecho ingenuamente, porque eso está planteado dentro de los alegatos de la industria tabacalera para modificar esta normativa. Bueno, pero es un médico, ¿no? Más allá de que la industria tabacalera utilice determinados fundamentos, es un médico que me imagino es consciente y además creo que está a favor de la política antitabaco. Sin duda, está a favor de la política contra el tabaco, pero el tema del tabaco es un tema muy complejo. Realmente el convenio marco fue un instrumento de la Organización Mundial de la Salud que llevó años de discusión y de debate, y quienes estamos trabajando en este tema hemos tenido que estudiarlo en profundidad, porque no es un tema sencillo. La industria tabacalera tiene poderosos recursos económicos y ha sabido litigar. Bueno, nosotros pasamos por el juicio contra Philip Morris, que también tenía que ver con un desacuerdo en términos económicos y que estuvimos a punto de ir para atrás en algunas ordenanzas del Ministerio por la amenaza de Philip Morris. Entonces hay manipulación, tergiversación, mentiras, acuerdos a los que llega la industria tabacalera
violando lo que es también otra de las disposiciones del convenio marco, que es el artículo 5.3, que justamente refiere a la interferencia de la industria tabacalera. Entonces, para quienes no vienen siguiendo este proceso desde hace años y que saben de la manipulación de la industria tabacalera, se puede ingenuamente caer en este discurso por desconocimiento. Porque... ¿Hay algún país del mundo que haya empezado a aplicar estas políticas antitabaco que haya tenido estas modificaciones o un retroceso en alguna de ellas? Sí, hay países que ni siquiera están aplicando el convenio marco para el control del tabaco. A partir de situaciones como Uruguay, que fue uno de los pioneros que empezó a aplicar esta política, ¿hay alguno que haya ido un paso hacia atrás? Bueno, no conozco que en este momento ya haya trascendido, porque esto es muy reciente. Digo, justamente por si hay incidencia sí sabemos, una incidencia notoria en la vuelta al consumo de tabaco por estas modificaciones, ¿no? A nivel de marketing, a nivel de las modificaciones, ya sea en las colillas, en los paquetes. Sí. Los ejemplos de los países son algo que constantemente se está comentando y compartiendo a nivel internacional y que es objeto de debate cuando se juntan los países partes en lo que son las conferencias de las partes para acordar cómo seguir con estas políticas. Entonces, cada vez que un país avanza, otros países lo toman como ejemplo para poder avanzar y aplicar su normativa. Y lo mismo cuando un país desacelera. Uruguay entonces pierde como ese rol de ser ejemplo de la región. Exactamente. Y de hecho ya han habido planteos desde la Organización Panamericana de la Salud de preocupación y de alarma en relación a los movimientos que está haciendo Uruguay en materia de políticas de control de tabaco, ¿no? Sí, en conjunto con la OMS también, ¿no? Sí, ¿podría tener consecuencias para Uruguay, por ejemplo, de apoyos, de la OPS, de la OMS? Y, sin duda, nosotros vamos a buscar desde las asociaciones de la sociedad civil, que han sido siempre quienes acompañan y vigilan el cumplimiento del convenio marco, vamos a salir a buscar esos apoyos porque estamos claramente infringiendo normativa, no solamente retrocediendo en nuestra propia normativa, sino violando cláusulas importantes del convenio marco. O sea, ¿podría haber acciones legales? Vamos a tener que estudiarlo. Doctora, ¿por qué cree que haya surgido esta realidad? ¿Por qué estas modificaciones en la normativa vigente cuando ha sido de acuerdo a los datos y más allá que la tendencia mundial, a medida que se va hablando del tabaco, de los buenos hábitos, eso ha sido generalizado en todos los países del mundo? Sí. En Uruguay se ha aplicado una política muy importante antitabaco promovida por quien era entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, en su primer periodo. Luego se fue acentuando todo esto. ¿Por qué cree que en este momento esta situación tenga una suerte de retroceso? A mí me gustaría también hacer un raconto un poco histórico, ahora que tú lo traes a colación, que esto ha sido una política de Estado. O sea, el convenio marco para el control... Con apoyo de todos los partidos políticos. Con apoyo de todos los partidos políticos. El convenio marco para el control del tabaco se firmó en la legislatura de Valle. O sea, fue anterior incluso a todas las medidas que vinieron después con la legislatura de Tabaré Vázquez. O sea, y después también hubo la discusión parlamentaria de nuestra ley integral de control del tabaco que la apoyaron todos los partidos. Entonces, eso ha sido una fortaleza, pero no podemos estar ausentes de lo que es el accionar de la industria tabacalera, que se aprovecha de los cambios de escenario políticos y que vuelve a las andadas con sus maniobras para poder intentar debilitar las políticas que han sido exitosas. Entonces, aquí claramente ha habido un cambio de legislatura y la industria tabacalera ha vuelto con sus argumentos, y en este caso lo hizo a través del Ministerio de Industria, antes lo había hecho a través del Ministerio de Educación, también con la autorización de la Asociación de Vapeadores y antes también con el decreto que habilita la comercialización de productos de tabaco, que ninguno de estos decretos pasó por el Ministerio de Salud Pública para elaborarlos, para discutirlos, para revisarlos de acuerdo a la evidencia científica internacional en el sentido de si son apropiados o no. Entonces, para nosotros es claro que ha habido un movimiento de la industria tabacalera que nunca deja de proteger su comercio, ¿no? Aquí hay claramente una oposición entre los intereses de la industria tabacalera en vender sus productos y quienes vigilamos la salud que no queremos que se vendan. Ya circuló una fotografía de Nicolás Martinelli, una figura muy cercana al presidente de la República, reunido con directivos de Montepaz. ¿Ustedes piensan que de alguna manera hay una injerencia? También es sabido que hubo un apoyo económico a la campaña de la fórmula del Partido Nacional, la calle Pou Argimón, un monto que realmente para
quienes estamos en el tema es Irrisorio. insignificante, ¿no? Como para un favor de este tipo, pero ¿advierten alguna presión desde ese lado? ¿Cómo ven esa reunión? Es que la industria tabacalera se mueve de esa manera. Pide reuniones, plantea sus argumentos, busca accionar moviendo influencias políticas. Entonces nosotros desconocemos cuál ha sido el apoyo más allá de lo que tú comentás, pero sí sabemos que se está infringiendo claramente esta cláusula que yo mencionaba antes, el artículo 5.3 del convenio marco, que dispone que la industria tabacalera no puede reunirse con actores políticos para definir estrategias en lo que tiene que ver con políticas de control del tabaco, sino que en ese caso tiene que hacerlo junto a la sociedad civil para que podamos vigilar ese accionar. ¿Se puede denunciar esta situación? Se puede denunciar esta situación, sí. ¿Ante quién? Bueno, en primera instancia ante nuestros representantes y después a nivel internacional. ¿Sorprendió ayer las declaraciones del ministro Salinas que avaló, dijo que si bien la iniciativa venía del Ministerio de Industrias, el MSP avalaba este nuevo decreto? No nos sorprendió porque de hecho cuando vimos el decreto estaba la firma del ministro. Lo que nos sorprende, y bueno, y esto es una aspiración que tenemos, es que se tengan en cuenta las opiniones de quienes conformamos los órganos que estamos para esto, que somos la Comisión Asesora para el Programa Nacional de Control de Tabaco. Lo que sí puedo asegurar que el Programa Nacional de Control del Tabaco y la Comisión Asesora no fueron consultados sobre este texto, no lo conocíamos, no se nos invitó a participar en su análisis y por lo tanto el ministro no tuvo el asesoramiento para entender los alcances de estos cambios. Hoy se van a reunir, ¿no? La Comisión Asesora de forma urgente. Sí. ¿Qué definiciones tendrá esta reunión de hoy? Bueno, las definiciones que aspiramos tomar son justamente cuál va a ser nuestro accionar en relación a este tema, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar. El primero fue salir claramente a poder poner luz en este asunto y aclarar todos estos términos engañosos que hemos visto, ¿no? Todos estos errores que se han producido en la comunicación. Por ejemplo, esto que se planteó ayer de que no se están modificando las políticas de control del tabaco, cuando sí, claramente se están modificando, y el hecho de entreverar de que esto puede ser una medida exitosa para combatir el contrabando, que no lo es. Las medidas para combatir el contrabando, que son muy complejas, tienen su propio protocolo de accionar y aspiramos a que el gobierno, si quiere combatir el problema del contrabando, que efectivamente tenemos que hacerlo, haya la voluntad política para aplicar este protocolo. No se descartan denuncias tampoco entonces. No se descartan denuncias. Doctora, ya para cerrar, me gustaría repasar mínimamente las cifras de tabaquismo en Uruguay. 500.000 de uruguayos fuman, ¿no? Sí. ¿Qué repercusión tiene esto en los números de la salud, en enfermedades, en muertes? Y bueno, el tabaquismo, como todos sabemos, sigue siendo el principal factor de riesgo de 3 de las principales causas de enfermedad y muerte en nuestro país, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de más de 50 tipos de enfermedades. O sea, no existe ningún otro factor de riesgo que enferme a las personas de manera tan dramática y tan significativa, con costos de salud muy importantes para nuestro país. O sea que se estima que 6.500 personas fallecen por culpa del consumo de tabaco por año, y si lo ponemos esto en comparación con lo que fue la alerta del COVID, quizás nos hemos adormecido con respecto a lo que son las cifras de mortalidad del tabaco. Pero no, como señalaba recién, no solamente son las muertes, sino las enfermedades crónicas vinculadas a este consumo que deterioran la calidad de vida y reducen en un promedio de 10 años la expectativa de vida de quienes lo consumen. ¿La tendencia sigue siendo la baja del consumo? La tendencia se ha estancado y eso es lo que nos preocupa. Tuvimos un descenso muy importante cuando el primer paquete de medidas para el control del tabaco, que llevaron a un descenso muy significativo. Estábamos en un entorno de más de 30% de consumo y estamos cerca de un 20%, pero realmente nos queda mucho camino. Nuestros objetivos era que en los próximos años ya estuviéramos en guarismos de 7-8% en el consumo y estamos lejos de llegar a eso, y mucho menos si seguimos por este camino. Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.